al encuentro con la función biológica de la ciencia. Para situarnos en la posición sugerida, volver a cero, en el hilo de nuestra exposición, con la intención de después partir de esa localización necesaria hacia un constructo posterior que nos llevará al replanteamiento y revisión de algunos conceptos de carácter estructural en disciplinas científicas como las matemáticas y cómo éstas influyen notablemente en la geometría y no tanto, pero también en la biología, debemos recordar y volver a pronunciar las palabras rotundas y contundentes sobre el sentido de la ciencia del filósofo, físico y psicólogo astrohúngaro del siglo XIX, Ernst Mach, cuando afirma que la función biológica de la ciencia es adoptar y dotar al individuo plenamente desarrollado de unos medios de orientación lo más perfectos posibles, no existiendo otro ideal científico y, en cualquier caso, otro carecería de sentido. Nosotros suscribimos estas palabras fehacientemente, entendiendo que los medios de orientación lo más perfectos posibles siempre tienen que ir dirigidos y referidos más allá de lo utilitarias que resulten las ciencias, a la totalidad del ser en sus dimensiones y dinámicas, en el curso de un desarrollo vital y natural de carácter integral y holístico. Una ciencia acompañada de consciencia, conciencia y coherencia, es decir, dotada de sabiduría. A finales del siglo XX, con la aparición de Internet y más concretamente en el recién inaugurado siglo XXI, la batalla por el consumismo tecnológico se ha vuelto cada vez más brutal. Cada día se demandan y salen al mercado productos con mayor velocidad y tecnología más inteligente, que son consumidos por un público con la misma voracidad que han sido creados. La inteligencia artificial y la robótica son dos de los baluartes de interés e inversión por las multinacionales del sector que alientan hacia este tipo de consumismo desaforado, y se reclama lo que se ofrece, tanto la artificialidad en la inteligencia como la innovación continuada y constante, y es la ciencia la que ofrece y se ofrece para satisfacer esta demanda, surtiendo el mercado de consumibles cada vez más y más pronto obsoletos, pero también más y más inteligentes artificialmente. Teléfonos inteligentes, lavadoras, frigoríficos, incluso casas inteligentes, dirigidos a una población tan poco evolucionada en su desarrollo de esa otra, su inteligencia natural, que sigue siendo tan analfabética, funcional y emocional e incluso inconscientemente en los elementos más trascendentales respecto a su biología, la salud, la conciencia y la coherencia, los que resultan fundamentales y en los que se basan los pilares de su existencia y desarrollo, tanto vital como personal. Es decir, que el ideal científico y el sentido al que apuntaba Mach en la frase con la que hemos abierto este paréntesis de aproximación al cero sobre la función prioritaria de la que debe asumir la ciencia con mayúsculas en su interés e investigación, la biológica, ha sido prostituido y vendido al mejor postor. Su corpus scientific, contribuyendo a crear y mantener un rasgo de población cada vez más infantilizada y dependiente de esos recursos ajenos, que como ajenos son manipulados y manejados a otros intereses para fines lucrativos de poder y de control poblacional. En nuestras anteriores aportaciones al desarrollo del conocimiento del ser, empezando a conjugar la dinámica de su verbo, nos hemos atrevido a replantear y cuestionar algunos factores fundamentales que han influido e influyen en el día de hoy, con otra careta, pero con la mayor contundencia, a facilitar este desarrollo progresivo apocopado de la conciencia y coherencia, como es la educación y formación y el manejo y manipulación a través de esta del conocimiento, no solo respecto a las formas, sino a sus contenidos estructurales, por lo que vemos necesario e insistimos en una vuelta o regreso a cero, al comienzo o al principio de la misma, a tratar de desaprender sobre lo que resulta innecesario ya, superfluo, mal enfocado y comunicado, para volver, como si de un reseteo se tratase, a poner un orden más coherente donde sigue existiendo el desconcierto.
En el proceso de este reinicio existencial que nos hemos planteado, vamos a tratar de aportar, encontrar y dar sentido al ideal funcional y biológico y a la orientación del individuo perdido ya por una ciencia materialista, dirigista y dirigida por y para los estamentos financieros y de poder, y no hacia el ser y el ciudadano. Para lo que hemos desarrollado y practicado en ya más de 30 años de experiencia clínica continuada, un sistema integrativo, interactivo y dinámico que como finalidad consiga hacer converger de una forma más coherente y accesible a todos los públicos tres de los pilares fundamentales en los que se basa la ciencia y su desarrollo, en un mismo sentido: las matemáticas, la geometría y la biología. En las dos primeras es fácil entender o deducir lo que a ambas las relaciona, pero la primera trata de explicar los procedimientos internos formativos de las estructuras y cuerpos geométricos mediante complicadas fórmulas y formulaciones numéricas. Pero, ¿qué tienen ambas que ver con la tercera, la biología, y su derivación hacia la salud? Si conseguimos explicar y encajar como piezas de un puzzle mediante esta metodología propuesta a las tres en una misma estructura o cuerpo funcional, ¿no estaremos más cerca en lo práctico y orientativo que apuntaba Mach, en lo que a la dotación de medios debe aportar la ciencia al individuo para contribuir a sus plenos desarrollos? Te invitamos a que nos acompañes en este proceso, explicando pormenorativamente cada paso que demos en ese intento. La integración de las ciencias: matemáticas, geometría, biología y salud. Vamos a empezar en este proceso integrativo y convergente de las ciencias desde las matemáticas a la geometría para llegar a la biología, de lo más abstracto y sutil a la materia más consistente y que está asociada a la ley de la gravedad. Pero para tratar de descifrar a las primeras de las que partimos con mayor profundidad que la que nos permite el álgebra, la operatividad y el cálculo, cuyo uso práctico dependería y estaría dirigido a fines más o menos mercantilistas, muy poco relacionados o alejados de la filosofía que acompañó desde un principio a estas incipientes ciencias, principalmente la de la escuela pitagórica, tenemos que entender y comprender más de cerca el planteamiento filosófico y simbólico que las acompañaba, y el lenguaje poético y analógico que siempre estaba presente para tratar de explicar lo que a veces iba más allá de las palabras, más y cuando uno de los elementos a los que en principio nos referiremos al tratar de cuestionar a la ciencia de las ciencias por excelencia, la más pura y dura de todas, como son las matemáticas, se refiere a lo relativo a sus símbolos y signos que se emplearon y emplean en sus formas más simples y básicas en el cálculo: sumar, restar, multiplicar y dividir, esas que denominamos un poco de tiempo atrás como las 4 reglas, y que en principio, y adelantamos, no serían 4 sino 5. Para acercarnos al principio de este especial lenguaje abstracto, el de Platón, Aristóteles o el de la escuela pitagórica en lo referente a los números y signos que componen la base de las matemáticas como los pilares de esta ciencia en Occidente, no podemos hacerlo de otra forma que utilizando también y en principio el lenguaje simbólico, el símbolo, la metáfora y la analogía, elementos que conforman desde el principio la vía de acceso y entendimiento al conocimiento de este mundo que nos resulta tan incomprensible a veces como hermético. Vamos a utilizar algunas de las definiciones que nos ofrece al respecto a modo de información y reflexión uno de los mayores expertos y los más relevantes en mitología y simbología comparada, matemáticas y geometría sagrada, el profesor Jaime Buigas. Para acceder a las matemáticas y a la geometría en profundidad, tenemos que utilizar tanto la mente analítica como la analógica, sin que prevalezca la una sobre la otra. El simbolón, origen griego del término símbolo, consistía en 2 piezas que se separaban cuando alguien se iba de viaje, algo destinado a unirse y encontrarse de nuevo en una realidad trascendente. El símbolo nos conecta con algo superior, inefable. Hay cosas que significan más allá de lo que pueden definir las palabras, una dimensión trascendente que se tiene que convertir en experiencia real, con y en referencia a todos los órdenes
y a nosotros mismos. El conocimiento es un proceso y experiencia, no una acumulación de datos. Con los símbolos no se aprende, se convive, se tienen que convertir en experiencias vitales. El símbolo nos invita a asociar y comparar, a entrar en convergencia e integración de lo que es, por su origen, algo fragmentado. No es sólo una materia de pensar, sino una forma de vivir. Un símbolo es un logos, une y vincula dos cosas, y a la vez transmite una experiencia cuando a la palabra se le es negada o no es capaz de asumir esa posibilidad en la comunicación. Un símbolo no es un signo, no es un código, algo que significa algo que ha sido consensuado. Más de la mitad de nuestros pensamientos cotidianos son de base simbólica. El símbolo y el simbolismo nos vincula a un lenguaje común, al más ancestral. El símbolo no es lógico, no es compatible con la razón, sino con las emociones, con el arte, la poesía y la música. Para empezar a conocerse a sí mismo es necesario acceder al símbolo, a la geometría y aritmética sagradas, pitagóricas y presocráticas. Sobre todo, es la geometría sagrada el lenguaje simbólico más elevado. Platón advertía a los posibles candidatos a sus enseñanzas: no entre en la academia aquel que no sepa geometría. Signos y símbolos en el lenguaje matemático. Las matemáticas se fueron creando con base a teorías, definiciones y leyes relacionadas entre sí. Es por ello que la mayoría de sus ideas fueron descubiertas hace más de 4000 años. El desarrollo constante de la civilización ha sido en gran parte por las matemáticas y otras ciencias que se le combinaron. Este tipo de ciencia es aquella que se encarga de descifrar y trabajar con elementos abstractos que estén relacionados entre ellos. Para ser utilizada se necesita el razonamiento lógico. Es por ello que su uso ha sido de vital importancia para el desarrollo en todos los avances tecnológicos. Esta disciplina se divide en 4 ramas, como son la aritmética, el álgebra, la geometría y la estadística. En matemáticas existen leyes que se encargan de los signos para realizar las operaciones más básicas, como son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Este tipo de ley es la que se ocupa del sentido de las operaciones y cómo se ejercen y la dirección de los signos. La matemática es una ciencia en la que se utilizan axiomas, es decir, reglas que a su vez forman otras reglas que se entienden como propiedades, definiciones y teoremas. Al realizar ese razonamiento lógico se podrá encontrar la relación entre los números y las figuras geométricas para obtener así propiedades y nuevas definiciones. Esta ciencia lógica trabaja con signos y símbolos para generar una teoría exacta. Como cualquier otra ciencia, en las matemáticas se utilizan ciertos signos para representar cosas y acciones, que son muy importantes para poder practicarla. Ahora bien, los signos matemáticos son todos aquellos elementos gráficos que se encargan de dar una definición, una demostración para efectuar una operación. Los signos matemáticos son importantes para realizar de la mejor manera posible cualquier tipo de operación. Si estos se utilizasen de manera inadecuada, podrían alterar y cambiar todo el cálculo, dando resultados devastadores. En la vida cotidiana, esta ciencia es muy necesaria, bien sea para administrar nuestro dinero, calcular distancias, preparar recetas exactas y para otras muchas actividades. Es por ello que todo lo que sea relacionado con las matemáticas es de vital importancia. En este caso, los signos matemáticos deben ser utilizados de manera obligatoria y precisa para obtener los mejores resultados. El objetivo de estos signos, que deben ser los más sencillo posible, es convertir al lenguaje matemático en un lenguaje universal, que no esté sujeto a ningún idioma y que puedan ser entendidos por cualquier persona del planeta, independientemente del idioma que hable o el lugar en el que resida.
Los signos matemáticos, como cualesquiera de otros elementos de nuestra cultura, tienen su origen y tienen su propia historia, que de hecho es la propia nuestra, la de la humanidad. A continuación, vamos a centrarnos en el origen de algunos signos matemáticos básicos, que forman parte de nuestro lenguaje actual y normal, los signos para las 4 operaciones aritméticas elementales que hemos denominado con anterioridad las 4 reglas, que son la suma, la resta, la multiplicación y la división, a la que añadimos el signo de igual. La aparición de los signos matemáticos o su concepto se remonta milenios atrás en nuestra historia. Los babilonios tenían un ideograma en la escritura cuneiforme para la adicción, que llamaban tab, que era una cuña en forma de triángulo isósceles con la punta hacia abajo, y otro para la sustracción, lal, que era también una cuña, pero con la punta hacia la derecha. En el papiro egipcio de Ammés se utilizaban 2 piernas caminando hacia adelante para el más y caminando hacia atrás para significar el menos. La primera vez que aparecen los signos positivo, más, y negativo, menos, en un libro impreso que se sepa hoy en día, es en la obra De Mercantil Arithmetic del matemático alemán Johannes Wittmann, 1462-1498, publicado en Leipzig en 1489. Sin embargo, Wittmann no utiliza los signos más y menos como símbolos de las operaciones aritméticas de la suma y la resta, sino dentro de las prácticas comerciales analizadas en el texto para explicar el exceso o defecto de las mercancías. La forma del signo más como una cruz se debe a que originariamente en los manuscritos latinos se utilizaba la conjunción latina et, es decir, la conjunción y, para expresar la adición, de la misma forma que nosotros seguimos diciendo hoy 2 y 2 son 4. El signo más es una abreviatura de et. De hecho, algunos estudiosos han enumerado más de 100 abreviaturas distintas de la palabra et en distintos libros latinos. Y una de ellas sería la cruz más, pensemos en la escritura que forma la letra T. En uno de estos primeros manuscritos, en 1417, aparece la cruz, pero con el segmento vertical inclinado hacia atrás. El origen del signo negativo o menos es más incierto y existen diferentes teorías que tratan de explicarlo. Una de ellas es que se podría venir de la utilización de la barra horizontal que los mercaderes utilizaban para indicar la separación de la tara, llamada durante mucho tiempo minus, del peso total de una mercancía, es decir, el peso del recipiente del producto. También podría ser una contracción de la abreviación de la palabra minus. La cruz para el símbolo de la suma tuvo también diferentes formas. Por supuesto, la forma principal ha sido la cruz griega, que es la que seguimos utilizando hasta el día de hoy. Pero también se utilizó la cruz latina, aunque más frecuentemente utilizada en horizontal, con la parte alargada a la derecha o a la izquierda. Y aunque menos, también se utilizaron la cruz en Escandinavia, llamada la de San Jorge, o la variación de esta que es la cruz de Malta. La cruz de San Andrés se utilizaba por primera vez como símbolo para la multiplicación en la obra Clavis Mathematicae en 1631 del matemático inglés William Oughtred, 1574-1660. Al igual que con los anteriores signos, existieron diferentes formas de denotar la división por parte de los babilonios, griegos o los matemáticos de la India, que en muchos casos era la misma que para las fracciones, pero nosotros siempre nos referiremos a los símbolos más modernos que fueron utilizados para la operación de la división. Uno de los signos de la división que se ha legado hasta nuestros días es una barra con un punto arriba y otro abajo. Este símbolo fue introducido por el matemático John Rack en su obra de 1659. Este símbolo fue muy utilizado en el mundo anglosajón, sobre todo en Gran Bretaña y en Estados Unidos, pero no en el continente europeo, y ha acabado cayendo casi en desuso, aunque sigue siendo muy conocido. En particular, es y forma parte del símbolo que se utiliza en las calculadoras para la división. El signo igual fue introducido por el matemático Robert Recorde en su libro de álgebra escrito en 1557. Recorde decía que no había dos cosas más iguales que dos líneas paralelas. Por ese motivo introdujo el signo igual para denotar la igualdad entre dos cosas. Sin embargo, el signo igual tardaría bastante tiempo en ser utilizado. No volvió a aparecer en un libro impreso hasta 1618, 61 años después,
y se empezaría a utilizar en Inglaterra a partir del año 1631. Habría otros signos que intentarían introducirse para designar la igualdad de las cosas, y no sería hasta el siglo XVIII que el signo de recorde acabaría siendo impuesto en las publicaciones matemáticas y científicas. Vamos a ver a continuación algunas imágenes que hacen referencia al proceso histórico del desarrollo de los signos matemáticos expuesto anteriormente.